José Manuel Rodríguez Cuadros es un destacado diplomático, académico y político peruano. Fue ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre el año 2003 y 2005 durante su gestión de Alejandro Toledo. Impulsó la demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y fortaleció la posición del Perú en foros multilaterales y mecanismos de integración regional. Es conocido por su defensa del patrimonio cultural peruano, liderando iniciativas para recuperar piezas arqueológicas y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. También ha sido académico y autor de publicaciones sobre política exterior y derecho internacional. En el año 2011 fue candidato presidencial, abogando por justicia social y soberanía nacional. Su legado como canciller y su compromiso con la diplomacia y los derechos humanos lo posicionan como una figura influyente en la historia reciente de nuestro Perú. Señor ex canciller, es un honor contar con su presencia el día de hoy en esta plataforma virtual de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación para compartir con nosotros su valiosa experiencia y reflexiones sobre la política exterior del Perú y su legado en la diplomacia. Su trayectoria es una fuente de inspiración y estamos seguros de que esta entrevista será enriquecedora para todos y especialmente para nosotros los vecinos. Sin nada más que agregar, iniciamos con la ronda de preguntas. Primero déjenme agradecerles a ustedes, a los estudiantes, a su organización y a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias por la reseña que han hecho de mi vida profesional y quiero simplemente decirles que ustedes, los estudiantes, y en este caso particularmente los estudiantes vinculados con las relaciones internacionales como ciencia social, constituyen una cantera y al mismo tiempo una suerte de seguridad hacia futuro de que lo que llamaba Jorge Basadre, el problema peruano, su promesa y su posibilidad, será permanentemente objeto de reflexión en el presente y en el futuro por ustedes, las juventudes, que reciben el legado de quienes los precedieron y que estoy seguro que mismo tiempo darán a quienes a ustedes lo sucedan un acervo de reflexión y de realizaciones en el campo de la política exterior del Perú. Muchas gracias. Sí, embajador, nuevamente para nosotros es un honor y privilegio estar acá con usted. Bueno, iniciamos con la ronda de preguntas. Eh, Claro que sí. Señor ex canciller, buenas noches. Agradecemos su tiempo y la oportunidad de esta entrevista, considerando su amplia experiencia y el destacado cargo que ocupó en la política exterior de nuestro país. Durante su gestión, se impulsó la demanda marítima del Perú contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo recuerda ese proceso inicial y qué lo motivó a priorizar este tema en su agenda? Muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar por la segunda parte. ¿Qué me motivó? Un diplomático, y yo soy un diplomático no solamente por vocación, sino por profesión, tiene necesariamente que pensar el Perú. Y pensar el Perú, como dije hace un momento, para poder definir claramente sus intereses nacionales y a partir de estos trazar líneas de política exterior que realicen esos intereses. Los intereses nacionales no son abstractos, les pertenecen a la población, tienen que ver con la vida cotidiana. Cuando yo asumí el cargo de canciller, teníamos una situación que a mi juicio había que resolver en la historia diplomática del Perú. Esa situación era la inexistencia de límites marítimos con Chile. Debo reconocer que en el debate nacional era un tema polémico porque habían personas que desde el punto de vista académico y también político pensaban que el límite estaba resuelto, que el Perú había firmado
Por un lado, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza de 1952 y por otro lado, la Declaración de Santiago de 1952. El primero fue de 1954 y se consideraba, al igual que la posición de Chile, que estos instrumentos habían definido el límite marino. Lo que, a mi juicio, no era cierto ni desde el punto de vista jurídico, ni del punto de vista fáctico, es decir, de los hechos. Por esa razón, yo entendí que mi primera misión como canciller del Perú era resolver esta situación que atañía a la soberanía nacional y a la integridad del territorio, porque el territorio comprende el mar, ¿es así? Y consecuentemente decidí que uno de las prioridades, en verdad la prioridad de mi gestión, debía ser resolver este problema de soberanía nacional que implicaba que el Perú recuperase una extensión de mar más grande que el territorio de Bélgica. Una vez tomada la decisión y establecida la determinación nacional, y una vez que conté también con el respaldo del presidente de la República en esta iniciativa, hice lo segundo que debe hacer un diplomático. Un diplomático siempre debe actuar en función de una fotografía exacta de la realidad, porque si uno se equivoca en la foto, se va a equivocar en el rumbo de las acciones que hay que tomar. Y para no equivocarse en la foto, hay que estudiar, hay que leer. Y consecuentemente, yo desde muchos años antes de que fuese canciller, había estudiado en profundidad jurídicamente la situación del límite marítimo. Y al momento de asumir el cargo, existía una situación muy compleja porque habían dos hechos, vuelvo a repetir, hechos, la foto, que impedían que yo pudiese ejecutar la estrategia de llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo primero era que Chile no había reconocido la competencia obligatoria de la Corte conforme a su estatuto. Y lo segundo, que el Perú tampoco. Entonces, lógicamente, en la Cancillería y en las instituciones políticas en el Perú, en el pensamiento académico, había la idea que, aún no existiendo límite con Chile, era imposible la solución porque para negociar se necesitan dos partes. Y Chile, que señalaba que el límite estaba establecido, nunca se iba a sentar a negociar algo que consideraba estaba resuelto. Y la otra segunda vía era la Corte Internacional de Justicia, pero allí el Perú no había reconocido la competencia obligatoria y tampoco Chile. Y como los diplomáticos y los estudiantes, además de leer y estudiar, deben investigar. Yo había investigado cuando fui primer secretario de la Embajada del Perú en Naciones Unidas, que en 1983 el gobierno, 86, perdón, en 1986, el gobierno de Nicaragua había llevado a Honduras a la Corte Internacional de Justicia de La Haya sin que Honduras haya reconocido la competencia obligatoria a través del Estatuto de la Corte. ¿Cómo lo hizo? A través de la aplicación de un viejo tratado del cual ya nadie se acordaba, que todos los países americanos suscribimos en 1948 y que se llama comúnmente el Pacto de Bogotá, que es un tratado de solución pacífica de las controversias. El artículo 31 de este tratado dice que los países suscriptores del mismo, es decir, todos los países de las Américas, si tienen una controversia jurídica, pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para hacer un ejemplo, nos imaginamos una casa que tiene una puerta principal. Ese es el Estatuto de La Haya. Conforme al Estatuto de La Haya, el Perú no había reconocido su competencia y Chile tampoco. Pero esa casa tiene una puerta lateral. Y esa puerta lateral dice que si Perú y Chile habían suscrito el Pacto de Bogotá, el artículo 31 del pacto permitía entrar por la puerta lateral a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Y entonces, a través del Pacto de Bogotá, es que fuimos
a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y previamente, por un asunto de coherencia, yo dispuse que el Perú retirase unas reservas que teníamos al Pacto de Bogotá y mm, suscribimos además y reconocimos la competencia obligatoria de la Corte, no porque sea indispensable, pero sí para dar coherencia a la posición peruana. Muchas gracias. ¿Cómo describiría la evolución de las relaciones entre Perú y Chile durante su mandato? Bueno, durante mi mandato había diversas percepciones en la sociedad y en los especialistas, en la propia Cancillería, ¿no? Había mucha gente que pensaba que no debíamos presentar la demanda porque íbamos a afectar las relaciones con Chile. Mi respuesta fue que los países, todos los países, imagínense ahora en este momento, ¿no? La posición de los Estados Unidos, América first, ¿cierto? Antes que nada los intereses de los Estados Unidos. Pues bien, los países tienen que hacer su política exterior en función de sus intereses y no de que el otro país se sienta cómodo o incómodo, porque se vaya a molestar un poquito. Entonces yo expliqué que el interés nacional del Perú era recuperar el mar y que si eso podía implicar evidentemente una retracción por parte de Chile, había que manejar ese asunto. El diplomático justamente tiene esa misión, resolver los conflictos, resolver las discrepancias y canalizar aún las situaciones más difíciles y más antagónicas en un clima de entendimiento para, al mismo tiempo que solucionar graves problemas, mantener las mejores relaciones entre los estados y los pueblos. Y yo logré con los dos cancilleres de Chile, Soledad Alvear y el canciller que la sucedió a ella, un acuerdo para que este tema de la delimitación marítima se mantenga en una suerte de canal jurídico bilateral, estrictamente, y a que los dos países hagamos lo posible porque no se afecten el resto de las relaciones. Y con el canciller Walker, Ignacio Walker, que fue quien sucedió a Soledad Alvear, el 4 de noviembre del año 2004, suscribí un comunicado conjunto en el que afirmamos esta visión en el sentido que el tema de la delimitación marítima era jurídico, respecto del cual teníamos posiciones divergentes, opuestas, que era de naturaleza bilateral, pero que no debía afectar el conjunto de las relaciones, y a eso se le llamó periodísticamente las cuerdas separadas. Y por esa razón, al mismo tiempo que teníamos este elemento que era difícil, conflictivo, al mismo tiempo pude establecer con el canciller Walker, por ejemplo, por primera vez en la historia, el acuerdo para que peruanos y chilenos de todo el país, de todos los dos países y particularmente los de la zona de frontera, pudiesen entrar y salir de los respectivos territorios nacionales sin pasaportes, solamente con su DNI, lo que se mantiene hasta ahora y es un factor de integración entre las poblaciones. Lo mismo, los aspectos económicos se mantuvieron y se logró que las relaciones bilaterales no se resienta. Muchas gracias. En el contexto de la integración regional, ¿cómo visualizaba el rol del Perú dentro de las iniciativas como la Comunidad Andina o UNASUR? Bueno, en mi gestión se hicieron dos cosas. Se priorizaron las relaciones con la comunidad andina. La comunidad andina es muy importante para el Perú. Después de Estados Unidos es el segundo mercado de nuestras exportaciones de manufacturas. Y luego, pues, es el principal mercado también de los emprendedores y las empresas nacionales. Eh, Firmé con todos los cancilleres andinos una carta andina de paz y seguridad, justamente para firmar las relaciones pacíficas y dar al manejo del tema con Chile, de la delimitación marítima, un contexto regional de seguridad y de estabilidad. Y en segundo lugar,
yo asumí la iniciativa de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones. Desde 1810, nunca los países de Sudamérica habían podido conformar un organismo internacional. Los asiáticos lo tienen, los africanos lo tienen, los europeos lo tienen, y nosotros nunca pudimos conformar una organización de estados sudamericanos. Se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones, después se convirtió en UNASUR, hubo problemas con UNASUR y yo espero que en el futuro regresemos a la filosofía de la Comunidad Sudamericana de Naciones, porque es indispensable la coordinación de políticas en la situación actual, por ejemplo, con la cuestión del levantamiento de posibles aranceles y de las deportaciones masivas. El mecanismo de coordinación sudamericano, que es más preciso que uno muy latinoamericano, porque allí ya los intereses son un poco más diferenciados, es una realidad que se impone y que yo espero que en el futuro podamos rearticular la idea y el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Respecto a la política exterior, embajador, usted ha sido un defensor de la soberanía y la integración regional. ¿Cómo cree que puede el Perú liderar esfuerzos en América Latina para enfrentar los desafíos globales? Yo creo que hay que liderar con un conjunto de países que tengan ideas afines al Perú. El Perú es un país de poder y de potencia media en América Latina, y creo que lo que tenemos que hacer es articular los intereses sin que en ese proceso interfieran mucho aspectos ideológicos. Hay que aislar los intereses. Por ejemplo, en ese momento, ¿cuál es el interés nacional peruano respecto de su comercio con los Estados Unidos? Es el de que no se apliquen aranceles a nuestras exportaciones, que básicamente son de oro, cobre, uvas, arándanos, etcétera. Y la mayoría de los países sudamericanos tienen esa misma sensibilidad. Entonces, poder articular posiciones conjuntas en función de intereses específicos, como pueden ser estos de carácter comercial, otros vinculados a la democracia, siempre va a ser una renta estratégica para la política exterior peruana. ¿Cómo liderar? Para liderar primero hay que tener la determinación de ejecutar una política exterior activa. En segundo lugar, la lucidez para que esa política exterior activa represente los intereses nacionales. Y en tercer lugar, el realismo para conciliar nuestros intereses nacionales con los intereses nacionales de los otros países, para de esa manera tener una capacidad de negociación conjunta. Y en cuarto lugar, que cuando se ejerza esa capacidad de negociación conjunta, siempre hay que orientarla en la vía de solucionar problemas y no de crear mayores problemas. Correcto. Justo hace un momento y tocando esto de las tensiones geopolíticas, usted mencionó lo de Estados Unidos con el tema de los aranceles y deportaciones. ¿Cuál debe ser la postura del Perú frente a estos casos que son actuales, ¿no? Que se acaba de dar? Sí, mira, yo pienso que en la política exterior siempre hay que tener análisis, como he dicho anteriormente, muy precisos, ¿no? Por ejemplo, si leemos en los periódicos que Estados Unidos está pensando, y de repente lo hace antes de este sábado, poner 25% de aranceles a las importaciones provenientes de México y de Canadá. Bueno, nosotros no tenemos que alarmarnos mucho sobre eso. Sí, tener una idea, una opinión de que poner aranceles unilaterales no es lo mejor. Pero pensando en el Perú, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver nuestra realidad. ¿Por qué los Estados Unidos pondrían ese 25% de aranceles? Por dos razones. Porque las grandes migraciones que se convierten en migraciones irregulares a los Estados Unidos provienen de México, esencialmente, o a través de México.
Entonces, no del Perú. Y en segundo lugar, porque México y Estados Unidos y Canadá tienen un tratado de libre comercio en el que los grandes ganadores de ese proceso han sido estos dos países. México es el principal socio económico de los Estados Unidos antes que la China, y luego de la China el tercero es Canadá. Y tienen balances comerciales a favor de ellos. Entonces, los Estados Unidos lo que quieren es equilibrar ese comercio. Y además es un comercio que tiene que ver con las industrias norteamericanas, con los trabajadores norteamericanos, porque los dos países no le exportan solo materias primas a los Estados Unidos, sino productos manufacturados como automóviles, etcétera, ¿no? Televisores, equipos electrónicos, informáticos, etcétera. Consecuentemente, la sensibilidad de los Estados Unidos para el caso de México y del Canadá no se puede transpolar mecánicamente al Perú y decir a nosotros nos van a aplicar lo mismo. ¿Y por qué no se puede hacer este razonamiento? Porque hay que analizar cuál es el comercio del Perú con Estados Unidos. Y nosotros no exportamos a los Estados Unidos productos que puedan afectar su industria interna. Y tampoco tenemos una balanza comercial a favor nuestro en términos que constituyan preocupación para los Estados Unidos. Exportamos a los Estados Unidos el 14% de nuestras exportaciones, México el 98%, mira la diferencia, y exportamos materias primas, un 94%. Exportamos oro, cobre, uvas, arándanos, algunas otras frutas, y luego manufactura de algodón muy pequeña. Entonces, racionalmente no afectamos la estructura industrial de los Estados Unidos, ni tenemos un comercio desequilibrado que aconseje a los Estados Unidos levantar los aranceles al Perú. Entonces, nuestro caso no es igual que el de México, no es igual que el de otros países, y por eso tenemos que enfrentar esta situación al mérito de las relaciones peruano-norteamericanas, tratando de preservar al máximo la aplicación del Tratado de Libre Comercio y de que no vaya a haber por ninguna otra razón levantamiento de aranceles que afectan nuestras exportaciones. Entonces, serenidad, no empirismo, es decir, análisis certeros de los intereses en juego y capacidad diplomática para resolver cualquier problema que se pueda presentar. Lo mismo, de alguna manera, se da en el caso de las deportaciones masivas, que en el Perú van a tener y tienen otras características que las de México y Centroamérica. Claro. Finalizando con las preguntas sobre su trayectoria y reflexiones desde su experiencia, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes que desean llegar a ser canciller como usted? ¿O qué cualidades considera esenciales para ser un buen diplomático? Fíjate, la diplomacia en el mundo moderno es una profesión de síntesis. ¿Y qué es lo que sintetiza la diplomacia? Sintetiza lo que llamamos normalmente la política externa con la política interna. Porque con la globalización, ya los límites entre política interna y política externa se han ido diluyendo, aunque siguen siendo realidades distintas. Consecuentemente, un diplomático lo primero que tiene que tener es un amor por el Perú. Porque cuando uno es abogado, con todo el respeto y el afecto por los abogados o los arquitectos o los médicos, cuando uno opera está en una gran responsabilidad ética, pues lo que tiene que ver directamente con la vida de una persona. Cuando uno defiende un caso, también ya no con la vida física, sino con la vida de conductas, ¿no? Pero se trata de bienes que hay que cultivar y preservar, pero que no representan al Perú. El diplomático trabaja con qué, cuál es su materia prima,
el Perú. Entonces, consecuentemente, si el diplomático, por definición, va a trabajar defendiendo o promoviendo los intereses del Perú, tiene necesariamente que tener una vocación por el Perú, tiene que amar el Perú y tiene que comprender qué es el Perú como sociedad y como Estado. Entonces, tiene que tener una interpretación del Perú. En segundo lugar, la diplomacia no es el protocolo. El protocolo es indispensable para la diplomacia porque no existe un Estado mundial si no existen 198 estados y hay que ordenar sus relaciones de poder. Eso es el protocolo, el ordenamiento de las relaciones de poder entre los estados. No es una cosa frívola, pero eso no es la diplomacia, es un elemento de la diplomacia, tampoco de los más importantes. ¿Qué cosa es un diplomático y qué cosa es la diplomacia? Un diplomático es un negociador. Eso es un diplomático. Una persona que debe tener las capacidades intelectuales y las capacidades personales para poder minimizar los conflictos, estabilizarlos o resolverlos y al mismo tiempo maximizar a través de la negociación los puntos de encuentro, el establecimiento de intereses comunes que favorezcan también, obviamente, al interés nacional peruano. Entonces, el diplomático es un negociador. Y en la vida, todas las relaciones sociales son de cooperación o de conflicto. Por ejemplo, si nosotros, cuando ustedes me llaman por teléfono, embajador, hagamos una cita a tal hora, yo les digo, sí, de acuerdo, dinámica de cooperación pura. Pero si yo les digo, no, este día no puedo, y ustedes tampoco pueden el día que yo puedo, entonces esa discrepancia ya es un conflicto y es una diferenciación de intereses que hay que resolverlo con una negociación. Embajador, tenemos que hacer esto antes del un plazo que tenemos para el día 2 de febrero porque hay que entregar estos productos, esto es así. Yo tengo justamente ese día unos compromisos, entonces vamos a buscar una solución y nos ponemos de acuerdo en una fecha y en una hora. Hemos negociado y hemos establecido un acuerdo entre nosotros que es win-win, ¿de acuerdo? Hay veces los acuerdos, las negociaciones dan resultados que no son win-win, pero el diplomático siempre tiene que procurar que haya un componente win o un componente ganador en todas las interacciones de negociación que hace porque defiende los intereses del país, del pueblo peruano. Las características del diplomático, sus valores. Tiene que ser una persona eh, con capacidad de análisis. Tiene que ser una persona que debe desarrollar capacidades de persuasión. Eso se estudia, ¿no? La negociación es una técnica. Es una persona que tiene que tener una visión del trabajo que es un poco distinta a los otros sus ámbitos laborales, porque el diplomático no trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabaja en el servicio diplomático. Servicio. Servicio. ¿Qué es servicio? Es una disposición para servir a la patria, para servir a la sociedad, para servir al bien común. Y eso implica algunos sacrificios. Y eso implica anteponer los intereses de la nación, del Estado, de la patria, muchas veces a los intereses de carácter personal. Y luego yo creo que el diplomático tiene que ser una persona que maneje mucho la verdad, ¿no? Porque la verdad es esencial para los procesos de toma de decisiones. Y al manejar la verdad, entonces se maneja al mismo tiempo la objetividad en el juicio y en el análisis. Por ejemplo, si yo voy a negociar con un diplomático de otro país, ¿no? Una visita del presidente de la República a ese país para que se encuentre con su presidente. Y yo quiero que nuestro presidente vaya, porque además nuestro presidente quiere ir, insiste en que quiere ir, insiste, y es bueno para él. Pero yo hago mis consultas y resulta que el presidente del otro país no lo puede recibir en esas fechas. Entonces, la verdad y la objetividad y la capacidad de persuasión y de negociación. Yo no le puedo decir a la Cancillería, al presidente nuestro,
Sí, sí, lo va a recibir, porque al final no lo va a recibir cuando pasen los días y eso va a ser un fracaso. Entonces, hay que tener la entereza, que es otra característica de los diplomáticos, de decir, no, ya se han hecho todas las consultas y no se puede porque ese día el presidente no va a estar y no puede detener un viaje que ya tiene previsto y comprometido hace 20 días. Y hay una alternativa que es tal mes en tales fechas y allí sí podemos establecer los acuerdos para desde ahora formalizar la visita. Entonces, si nuestro presidente en esa fecha y su interés está en esa línea, pues se habrá hecho el acuerdo, pero ¿en base a qué? En base a la interés de reconocer los hechos como son y manejarlos en esa realidad. Bueno, señor ex canciller Rodríguez Cuadros, nuevamente le agradecemos profundamente por compartir su tiempo con nosotros. Ha sido un privilegio conocer de primera mano su perspectiva sobre temas tan relevantes para el Perú y el mundo. Su trayectoria y visión sobre la política exterior peruana nos inspiran a seguir explorando el impacto de la diplomacia en el desarrollo de nuestro país. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos y esperamos contar con su sabiduría en futuras oportunidades. Muchísimas gracias. Esta entrevista ha sido muy enriquecedora para nosotros y especialmente para los supecinos. Muchas gracias. Un saludo fraterno a todos los alumnos upesinos, a los profesores, a la comunidad universitaria y muy particularmente a ustedes y a todos los estudiantes de Relaciones Internacionales. Yo creo que han escogido una carrera, una profesión, un ámbito académico que es el signo de nuestros tiempos. Y si llegan a ser diplomáticos, nunca se olviden que la apertura al mundo, el transitar por la globalización que es indispensable, se debe hacer siempre no para que el Perú se diluya, sino para que el Perú se realice, ¿no? Hay una gran diferencia entre abrirnos al mundo para extraviarnos y hacernos invisibles que unirnos al mundo para ser cada vez nosotros mismos, con nuestra identidad cultural, con nuestra idiosincrasia social, con nuestras tradiciones, con nuestra historia, con nuestros valores. Y tenemos la suerte de tener los valores, la historia y la cultura de un país que inició sus relaciones internacionales hace prácticamente 5.000 años, porque el Perú antiguo no fue un solo estado, no fue una sola cultura, fue una multiplicidad de culturas, de estados, de beetrías, de imperios regionales, de imperios de reinos locales que interactuaban entre ellos, cooperaban y también hacían la guerra. Y es en esa historia milenaria que la diplomacia peruana debe inspirarse siempre para mantener su perfil nacional. Y estoy seguro que ustedes ayudarán al Perú y serán factores de avanzada para que el Perú se encuentre en su historia consigo mismo. Para terminar, César Vallejo, en una hermosa poesía que se llama Telúrica y Magnética, decía: Sierra de mi Perú, Perú al pie del orbe, y yo me adhiero. Ustedes como estudiantes deben adherirse al Perú en el orbe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Si nos permite tomar una pequeña foto para Claro subirla a que sí, por redes supuesto. sociales. A ver, a la cuenta de tres. Ahí está muy bien. Ya, uno, dos, tres. Ya, ya está. Gracias, gracias por Muchas el gracias. tiempo. Gracias a Muchas usted, gracias, embajador. a su Gracias. servicio. Hasta luego.